Ayer, la comunidad despertó con el eco de disparos lejanos, un sonido que se ha vuelto demasiado familiar en la región. ¿Qué está sucediendo realmente en Cozalá? La incertidumbre crece mientras las autoridades locales intentan calmar a la población. Los enfrentamientos entre facciones rivales han llevado a una escalada de violencia que parece no tener fin. En Mazatlán, a solo unas horas de Cozalá, se reportaron múltiples incidentes violentos, lo que ha hecho que muchos se pregunten, ¿será este el inicio de una nueva era de terror? Las calles, antes llenas de vida y color, ahora son un reflejo del miedo que se apodera de los ciudadanos. Esto es NARC Web Español. Los hechos, sin filtros. Comencemos. La Secretaría Estatal de Seguridad ha emitido alertas, recomendando a los residentes permanecer en sus hogares. Pero, ¿realmente están a salvo? La sensación de vulnerabilidad ha crecido entre los habitantes, quienes temen ser atrapados en medio del fuego cruzado. Las imágenes de familias refugiándose en sus casas se han vuelto comunes, mientras la vida cotidiana se detiene abruptamente. En medio de esta crisis, los rumores sobre un posible ataque a las autoridades locales han comenzado a circular. Algunos afirman haber visto vehículos sospechosos merodeando por la zona. ¿Quiénes son estos desconocidos y qué buscan en Cozalá? La tensión aumenta y las especulaciones no cesan. Mientras tanto, el turismo en la región está sufriendo un golpe devastador. Los hoteles y restaurantes, que solían estar llenos de visitantes, ahora lucen desiertos. Los comerciantes locales se preguntan si podrán sobrevivir a esta tormenta. ¿Qué futuro les espera si la violencia continúa? Las consecuencias económicas son palpables y el miedo se convierte en una sombra constante. Las autoridades han prometido aumentar la presencia policial para restaurar la calma. Sin embargo, muchos se cuestionan si esto será suficiente. La comunidad anhela respuestas y soluciones efectivas. ¿Podrán las fuerzas del orden hacer frente a esta amenaza creciente o será demasiado tarde? En redes sociales, los ciudadanos han comenzado a compartir sus experiencias y temores. Las historias de personas que han tenido encuentros cercanos con la violencia están salpicadas por la desesperación y el deseo de ayuda. ¿Quién escuchará sus súplicas? La comunidad clama por apoyo mientras intenta mantenerse unida ante la adversidad. Los expertos advierten que esta situación podría empeorar si no se toman medidas inmediatas. La fractura dentro del cártel de Sinaloa ha generado un vacío de poder que los chapitos parecen estar dispuestos a llenar a cualquier costo. ¿Estamos ante el comienzo de una guerra sin cuartel en Sinaloa? La respuesta parece estar más allá del horizonte. Con cada día que pasa, Cozalá se encuentra más atrapada en una espiral de violencia e incertidumbre. Los habitantes miran al futuro con miedo y desconfianza. ¿Qué pasará si no llega ayuda pronto? La historia de este pequeño pueblo podría convertirse en un triste recordatorio de lo que sucede cuando el crimen organizado toma el control. La comunidad está en alerta máxima, esperando noticias sobre posibles intervenciones o soluciones efectivas. Mientras tanto, el eco de los disparos resuena en sus oídos y la esperanza parece desvanecerse lentamente. Cozalá necesita ayuda urgentemente. El tiempo corre y las vidas están en juego. Ayer, la comunidad de Cozalá se despertó con el inquietante eco de disparos que resonaban a lo lejos, un sonido que se ha vuelto demasiado familiar en esta región. ¿Qué misterios se esconden tras estos ruidos? La incertidumbre se apodera de los habitantes, mientras las autoridades locales luchan por calmar a una población sumida en el miedo. La pregunta que todos se hacen es, ¿será este el comienzo de una nueva era de terror? En Mazatlán, a tan solo unas horas de distancia, la violencia ha escalado de manera alarmante. Los informes indican que múltiples incidentes violentos han sacudido la ciudad, dejando a muchos preguntándose si estos eventos están conectados con la agitación en Cozalá. Las calles, antes vibrantes y llenas de vida, ahora son un reflejo sombrío del pavor que invade a los ciudadanos. Mientras tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que la situación es compleja pero manejable. Sin embargo, las palabras del mandatario no logran disipar el temor que se cierne sobre la población. ¿Es posible que las fuerzas de seguridad estén realmente preparadas para enfrentar esta creciente ola de violencia? La tensión crece con cada nuevo rumor y cada nuevo tiroteo. Se estima que al menos 300 personas han sido desplazadas hacia Cozalá, desde comunidades cercanas debido a la violencia desatada por facciones rivales. La alcaldesa ha expresado su preocupación por el bienestar de estas familias, quienes ahora viven en condiciones precarias.
¿Qué futuro les espera a aquellos que han tenido que abandonar sus hogares? Los enfrentamientos entre grupos rivales han dejado un rastro de incertidumbre y desasosiego. Las autoridades han intensificado sus operativos, pero muchos se preguntan si esto será suficiente para restaurar la paz. ¿Cuánto tiempo más podrán los ciudadanos soportar esta situación sin que se tomen medidas efectivas? La diócesis local ha convocado a la comunidad a unirse en oración por la paz, resaltando la importancia de mantener la cohesión social ante la adversidad. Sin embargo, las palabras de esperanza chocan con la dura realidad del día a día en Cozalá. ¿Podrá la fe ser un refugio en medio del caos? A medida que los días avanzan, los rumores sobre alianzas y traiciones entre grupos criminales proliferan. La población se encuentra atrapada entre el deseo de vivir en paz y el temor constante de convertirse en víctimas colaterales de un conflicto ajeno. ¿Quiénes son los verdaderos actores detrás de esta violencia? Las autoridades han advertido sobre posibles represalias y más enfrentamientos en los próximos días. La incertidumbre sobre cuándo terminará esta espiral de violencia es palpable. ¿Qué medidas concretas están tomando las autoridades para proteger a los ciudadanos y restaurar el orden? En este clima de tensión, los medios locales han comenzado a investigar más a fondo las conexiones entre los recientes incidentes violentos y las facciones criminales en disputa. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente se está haciendo lo suficiente para desmantelar estas organizaciones. ¿Es este el momento adecuado para exigir respuestas claras? La comunidad espera ansiosamente que esta ola de violencia sea solo un capítulo oscuro en su historia. Pero mientras tanto, el eco de los disparos sigue resonando en sus mentes, recordándoles que la paz es un lujo cada vez más escaso en su realidad cotidiana. ¿Cuánto tiempo más tendrán que vivir con esta incertidumbre? La Secretaría Estatal de Seguridad ha emitido alertas, instando a los residentes de Cozalá a permanecer en sus hogares. Sin embargo, la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿realmente están a salvo? La sensación de vulnerabilidad se ha intensificado, y las familias ahora viven con el temor constante de ser atrapadas en un fuego cruzado inesperado. Las imágenes de personas acurrucadas en sus casas, con las ventanas cerradas y las luces apagadas, se han vuelto cada vez más comunes, mientras que la vida cotidiana se detiene abruptamente. En medio de esta inquietante situación, han comenzado a circular rumores sobre un posible ataque a las autoridades locales. Algunos habitantes afirman haber visto vehículos sospechosos merodeando por las calles, lo que ha alimentado aún más la ansiedad colectiva. ¿Quiénes son estos desconocidos que acechan en las sombras? La incertidumbre crece y las especulaciones se multiplican, dejando a los ciudadanos preguntándose si son realmente el objetivo. La tensión en el aire es palpable. Los residentes comparten historias sobre encuentros extraños y situaciones inquietantes que han vivido en los últimos días. Una madre relata cómo un grupo de hombres se detuvo cerca de su casa, observándola con miradas penetrantes. ¿Qué buscan realmente en Cozalá? Cada relato parece alimentar una narrativa más oscura que se cierne sobre la comunidad. Mientras tanto, las autoridades intentan calmar los ánimos, asegurando que están tomando medidas para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, los ciudadanos no pueden evitar preguntarse si estas promesas son suficientes. Las patrullas policiales han aumentado, pero muchos sienten que esto no es más que un parche temporal ante un problema creciente. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de información y desinformación. Videos de supuestos incidentes circulan rápidamente, generando pánico entre los usuarios. ¿Es posible que algunos de estos videos sean manipulados para crear más caos? La línea entre la verdad y la ficción se difumina cada vez más en esta atmósfera cargada de miedo. El clima de desconfianza también ha llevado a algunos a formar grupos de vigilancia comunitaria. Sin embargo, estas iniciativas no están exentas de riesgos. El temor a represalias por parte de aquellos que podrían estar detrás de los rumores persiste. ¿Es esta una solución viable o solo una forma más de intensificar el conflicto? Mientras tanto, el gobernador ha declarado que los informes sobre cuerpos sin vida encontrados en la región son infundados, lo que ha dejado a muchos escépticos. Las autoridades federales han realizado operativos para peinar la zona en busca de pruebas concretas. Pero, ¿realmente pueden garantizar la seguridad cuando el miedo ya ha echado raíces? Los ecos del pasado resuenan en Cozalá. Recuerdos de incidentes violentos aún persisten en la memoria colectiva. Las familias recuerdan tiempos más tranquilos y anhelan regresar a esa normalidad perdida. Pero con cada día que pasa,
la esperanza se desvanece un poco más. A medida que avanza la semana, las preguntas persisten. ¿Qué sucederá si los rumores resultan ser ciertos? La comunidad sigue atrapada en un ciclo interminable de incertidumbre y temor, mientras todos esperan una señal clara sobre cómo proceder sin caer en el pánico. Con cada nuevo día, Cosalá enfrenta una batalla, no solo por su seguridad física, sino también por su paz mental. La intriga continúa creciendo y muchos se preguntan, ¿será este el comienzo de una nueva era para la comunidad o simplemente otro capítulo oscuro en su historia? La guerra entre los Chapitos y el Mayo ha tenido un impacto devastador en el turismo de Sinaloa, especialmente en Mazatlán, un destino turístico clave. Desde el inicio del conflicto, la percepción de inseguridad ha aumentado drásticamente, llevando a una disminución significativa en la afluencia de visitantes. Las autoridades han advertido a la población que se mantenga en resguardo debido a los recientes tiroteos y narcobloqueos que han asediado la ciudad. Los enfrentamientos han creado un ambiente de terror que se refleja en las calles. Las imágenes de turistas huyendo de los disturbios han comenzado a circular, y muchos hoteles reportan cancelaciones masivas. ¿Cómo afectará esto a la economía local? Antes de la escalada violenta, Sinaloa había recibido más de 5 millones de turistas el año pasado, generando una derrama económica considerable durante las vacaciones. La situación se ha vuelto tan grave que las autoridades locales han suspendido actividades escolares y han incrementado la presencia policial en Mazatlán. Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas son suficientes para restaurar la confianza en el destino. La violencia ha llevado a que las familias eviten viajar a la región, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en el sector turístico. Los enfrentamientos no solo afectan a los turistas, sino también a los residentes. La vida cotidiana se ha visto interrumpida por el miedo constante y los bloqueos en las carreteras. Los comerciantes locales están sintiendo el impacto inmediato, con ventas que caen drásticamente debido a la falta de visitantes. ¿Podrán sobrevivir ante esta crisis? Muchos se encuentran al borde del colapso económico. A medida que la violencia continúa, las autoridades federales han comenzado a responsabilizar a factores externos por la situación. La captura de El Mayo Zambada ha desatado una lucha por el control del territorio que ha dejado un saldo alarmante de muertes y desapariciones. Esto no solo afecta a Sinaloa, sino también a estados vecinos que ahora sienten las repercusiones del conflicto. Los informes indican que más de 200 muertos han sido contabilizados desde el inicio de las hostilidades, lo que genera una atmósfera de incertidumbre y temor entre los potenciales turistas. Las imágenes dramáticas de enfrentamientos armados y bloqueos han hecho que muchos reconsideren sus planes de viaje. ¿Qué medidas tomarán las autoridades para recuperar la seguridad en la región? La presión está aumentando para encontrar soluciones efectivas. El gobernador del estado ha declarado que se implementarán más medidas de seguridad para proteger tanto a residentes como a visitantes. Sin embargo, su capacidad para controlar la situación es cuestionada por muchos. Las promesas de restaurar la paz son bienvenidas, pero serán suficientes para mitigar el daño ya causado al turismo. La comunidad anhela respuestas claras y efectivas. Mientras tanto, los medios locales continúan informando sobre los eventos violentos, creando un ciclo negativo que alimenta el miedo y la inseguridad. Las historias personales de aquellos atrapados en medio del conflicto resuenan con fuerza en las redes sociales, amplificando aún más la percepción de peligro en Sinaloa. El futuro del turismo en Sinaloa pende de un hilo. Con cada día que pasa sin una solución clara al conflicto entre los Chapitos y el Mayo, la posibilidad de recuperar la confianza entre turistas y residentes se desvanece lentamente. ¿Qué pasará con este hermoso destino si no se restablece la calma pronto? La comunidad espera respuestas mientras enfrenta una realidad cada vez más oscura. Mientras tanto, el turismo en la región ha caído en una crisis sin precedentes. Los hoteles, que antes vibraban con risas y conversaciones, ahora están vacíos, con luces apagadas y mesas sin ocupar. Los propietarios de restaurantes se miran entre sí, preguntándose si podrán resistir este embate. ¿Qué futuro les depara si la violencia persiste? Las consecuencias económicas son innegables, y el miedo se cierne como una nube oscura sobre la comunidad. La situación en Sinaloa se ha vuelto insostenible, y los expertos advierten que podría deteriorarse aún más si no se implementan medidas urgentes. La fractura dentro del cártel de Sinaloa ha creado un vacío de poder que los Chapitos parecen decididos a llenar a cualquier precio. ¿Estamos ante el inicio de una guerra sin tregua en Sinaloa?
La respuesta parece estar más allá de lo que podemos imaginar. En Cozalá, la violencia y la incertidumbre son ahora parte de la vida cotidiana. Los habitantes miran al futuro con temor, preguntándose qué sucederá si la ayuda no llega pronto. Este pequeño pueblo podría convertirse en un sombrío recordatorio de las consecuencias que enfrenta una comunidad cuando el crimen organizado toma el control. Las voces de los ciudadanos claman por respuestas, pero el silencio del gobierno es ensordecedor. La comunidad está en máxima alerta, esperando noticias sobre posibles intervenciones que podrían cambiar su destino. Mientras tanto, el eco de los disparos resuena en sus oídos, y la esperanza se desvanece lentamente. Cozalá necesita asistencia con urgencia, el tiempo corre y las vidas están en juego. ¿Cuánto más podrán soportar? A medida que la tensión aumenta, los rumores sobre alianzas inesperadas y traiciones dentro del cártel circulan rápidamente. La captura reciente de figuras clave ha dejado a muchos preguntándose si es posible un cambio en el liderazgo o si se avecinan tiempos aún más oscuros. Los habitantes de Sinaloa observan con inquietud cómo se desarrolla esta intriga. Las autoridades han intentado calmar a la población, asegurando que la violencia está focalizada, pero los testimonios de quienes viven en la zona cuentan una historia diferente. Se llevan a inocentes, dice una residente angustiada, quien teme por su familia y amigos. ¿Podrán las fuerzas del orden restaurar la paz, o es este solo el preludio de un conflicto mayor? Mientras tanto, las tácticas de propaganda utilizadas por las facciones rivales han comenzado a surgir, alimentando aún más el caos. Los volantes y mensajes amenazantes se han convertido en parte del paisaje urbano, dejando a los ciudadanos preguntándose quién será el siguiente objetivo en esta lucha por el poder. La incertidumbre también se extiende a otros estados, donde brotes de violencia han comenzado a aparecer como resultado del conflicto interno del cártel. ¿Está Sinaloa al borde de una guerra civil? Los analistas advierten que la situación podría desbordarse rápidamente si no se toman acciones decisivas. En medio de este panorama sombrío, algunos se preguntan si hay alguna esperanza para la paz. La intervención del gobierno parece lejana, y los habitantes están cansados de esperar soluciones efectivas. ¿Qué futuro les espera a ellos y a sus familias si esta espiral de violencia continúa? A medida que los días pasan y la tensión crece, todos miran hacia Sinaloa con preocupación. Las decisiones tomadas ahora podrían determinar el destino no solo de esta región, sino también del país entero. ¿Estamos ante el comienzo del fin para el cártel de Sinaloa, o simplemente al inicio de un nuevo capítulo en su historia? A través de las redes sociales ha comenzado a circular un video inquietante que muestra a miembros de la gente del sombrero solicitando urgentemente refuerzos. En el material, se observa a varios hombres en una zona rural de Cozalá, Sinaloa, mientras se comunican por radios, revelando la desesperación de estar rodeados por un grupo rival, conocido como Los Menores. ¿Qué está ocurriendo realmente en esta región? En el video, uno de los hombres grita con voz temblorosa: «Las blindadas nos están rodeando», un llamado que resuena con eco en el corazón de quienes lo ven. Este mensaje, que parece sacado de una película de acción, plantea una pregunta inquietante: ¿qué tan grave es la situación? La tensión palpable se siente en cada palabra, mientras los integrantes imploran ayuda. La situación en Cozalá ha estado marcada por un aumento alarmante de la violencia. Según informes recientes, más de 300 personas se han desplazado debido a los enfrentamientos entre grupos criminales. La alcaldesa de Cozalá ha declarado que muchos de estos desplazados son familias que temen por su seguridad y buscan refugio en la cabecera municipal. ¿Cuántas más tendrán que huir antes de que se restablezca la paz? Los rumores sobre un conflicto inminente han comenzado a circular entre los habitantes. Algunos afirman haber escuchado disparos lejanos y otros hablan de movimientos sospechosos en la oscuridad. La incertidumbre crece a medida que las autoridades intentan contener la situación, pero ¿será suficiente? Mientras tanto, el clima social se vuelve más tenso. Los ciudadanos comparten sus experiencias en las redes sociales, creando una atmósfera de alerta constante. Un usuario escribió: «No puedo salir sin mirar por encima del hombro». Este sentimiento de vulnerabilidad es común entre quienes viven en áreas afectadas por la violencia. En medio del caos, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para brindar seguridad a la población. Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas serán efectivas o si simplemente son un parche temporal ante un problema mucho más profundo.
El video que circula no solo es un testimonio visual de la crisis actual, sino también un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentan aquellos que viven en regiones marcadas por el conflicto. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se escuche un grito de auxilio real? Las redes sociales han jugado un papel crucial al difundir esta información, pero también generan confusión y miedo. Algunos expertos advierten sobre la desinformación y cómo puede agravar la situación ya tensa. ¿Cómo podemos discernir entre lo real y lo fabricado en medio de este torbellino informático? Mientras tanto, el eco del llamado a refuerzos resuena en el aire, dejando a muchos preguntándose qué sucederá a continuación. Las imágenes del video han capturado la atención no solo localmente, sino también a nivel nacional. ¿Estamos ante el inicio de una nueva ola de violencia en Sinaloa? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Este episodio es solo uno más en una serie interminable de conflictos que han marcado a Sinaloa. Con cada nuevo desarrollo, las preguntas persisten. ¿Quiénes son realmente los actores involucrados? ¿Y qué futuro les espera a aquellos atrapados en esta lucha? La intriga continúa creciendo mientras el mundo observa con preocupación. Esto es Narc Web Español, donde los hechos no tienen fronteras. Hasta la próxima.